En una nueva edición de seminarios Hablemos en Pauta, AFP Habitat y Pauta les dan una cordial bienvenida al seminario Proyecto 40 Horas. ¿Qué necesitamos para que sea una realidad? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo encuentro organizado por AFP Habitat y Pauta, que en este caso es sobre el proyecto 40 Horas. ¿Qué necesitamos para que sea una realidad? Tal como decía la presentación. Tenemos mañana una jornada de conversación muy interesante con presentaciones y muy buenos invitados para analizar desde una serie de perspectivas y en una serie de aristas este tema tan relevante en la discusión ciertamente laboral, pero también más macro en lo económico y una de las prioridades que se ha puesto el gobierno en materia laboral para este periodo en el que gestiona el presidente Gabriel Boric. Hagamos un resumen muy sucinto para dar una suerte de radier, de primer piso, de lo que es actualmente la discusión. Este es un proyecto que se presentó en 2017, actualmente está en la Comisión del Trabajo del Senado. El presidente Gabriel Boric, en su cuenta pública, le puso bastante énfasis, planteando el tema de que se le dé prioridad, pero respetando temas de gradualidad y adaptabilidad. Y probablemente el Ministerio del Trabajo y la ministra del Trabajo, Janet Jara, van a través de indicaciones durante este año, no se sabe cuánto, se especula que puede ser septiembre, octubre, pueda efectivamente establecer y entregar a la opinión pública las principales indicaciones de este proyecto. Por otro lado, el gobierno ha avanzado en este sello 40 horas. Hay 22 empresas, generalmente más vinculadas al área de servicio, al área de consultoría, que están con este sello 40 horas, pero hay más de 400 empresas que ya se han inscrito para tener ese sello, esa garantía de que ya las compañías están trabajando 40 horas. Vamos a ver también que hay cerca de un 20% de las empresas que ya está en ese tipo de jornada, con la presentación que vamos a tener en algunos minutos más. Ha habido ex autoridades, la ministra del Trabajo, por ejemplo, María José Saldívar, que en Pauta ayer mismo planteaba la idea de retomar y acelerar precisamente esta discusión. Y por otro lado, el gobierno quiere darle legitimidad social a la discusión y precisamente por eso está con esta mesa técnica de las 40 horas con distintos actores de la sociedad, con los trabajadores, con los representantes de las pymes y obviamente también con parlamentarios para generar esa amplia discusión que obviamente pueda ir fraguando lo que es este proyecto tan importante o este tema, mejor dicho, tan importante en materia laboral. Elige hacer crecer tus ahorros con la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Y para partir con este encuentro, como digo, organizado por AFP Habitat y Pauta, dejo con ustedes al subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo. Como país enfrentamos uno de los desafíos más grandes que nos ha tocado enfrentar en nuestra historia. En primer lugar, estamos enfrentando transiciones tecnológicas, socioambientales y demográficas que nos obligan a pensar en reformas de largo alcance. Nuestro programa de gobierno tiene 4 ejes fundamentales. El primero de ellos es colocar en el centro de nuestras políticas laborales el trabajo decente para fortalecer tanto los derechos laborales individuales como colectivos. En segundo lugar, somos un gobierno feminista que busca reducir activamente las brechas de género, la violencia y el acoso laboral en los lugares de trabajo. En tercer lugar, hemos apostado por una agenda que busca enfrentar la crisis climática y estamos comprometidos con una activa agenda de descentralización de funciones a lo largo de las regiones del país. En ese contexto, nuestra agenda laboral, en primer lugar, lo que ha buscado es enfrentar la crisis del mercado laboral que nos dejó la pandemia. Hemos empujado políticas activas de recuperación del empleo que lo que buscan es fortalecer el ingreso al empleo formal de los grupos más desfavorecidos, entre ellos las mujeres, jóvenes, mayores de 55 años y personas con discapacidad. Para eso hemos fomentado ajustes al IFE laboral y también la extensión del programa Protege, que lo que buscan es justamente permitir que más mujeres se ingresen al mercado laboral formal. En segundo lugar, avanzamos en una negociación histórica con la Central Unitaria de Trabajadores en salario mínimo. Vamos a experimentar una alza inédita del salario desde los 350 a los 400.000 pesos, pero además se creó un mecanismo de protección a la canasta básica para aminorar los efectos de la inflación que está experimentando la población chilena. Y en tercer lugar, se logró un esquema de subsidios con las pymes que lo que busca también es protegerlas de estas alzas de salario por sobre la inflación, lo que también busca marcar un sello de diálogo social a partir de lo cual ir empujando las distintas políticas públicas a lo largo de estos años.
En tercer lugar, estamos comprometidos con una reforma de pensiones. Para ello, durante estos meses se inició un proceso de diálogos sociales tripartitos que está llegando a su fin y lo que busca es colocar en el centro los principios de la seguridad social y elevar las pensiones de la población. En cuarto lugar, estamos trabajando en mesas técnicas para diseñar la reforma de la jornada laboral, en específico avanzar en una jornada laboral de 40 horas, que como sabemos es una demanda muy sentida por la ciudadanía, que lo que busca es entregar más tiempo libre, más tiempo para el descanso, para conciliar también el trabajo, la vida familiar y la vida personal de la población. Quisiera precisar y detenerme un momento específicamente en las mesas técnicas de 40 horas. Como saben, uno de nuestros compromisos de gobierno es reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. Para ello hemos diseñado un sistema de diálogos donde a partir de un mecanismo de audiencia durante los meses de junio y julio de este año estamos recibiendo a distintas organizaciones de la sociedad civil, a organizaciones sindicales, a gremios empresariales, a centros de pensamiento, a distintas personas expertas en la materia, también organismos internacionales, con el objetivo de ir avanzando en el diseño de una reforma de 40 horas que al mismo tiempo nos permita llevar adelante este compromiso de gobierno que, como vuelvo a insistir, lo que busca justamente es entregar más tiempo a la población, que tengan más tiempo para la recreación, más tiempo para el descanso, ir mejorando los niveles de la salud física y mental de la población, que además, como sabemos, durante la pandemia se ha visto afectada. Y por otro, también somos bastante conscientes de la necesidad de que todo este tipo de reformas, específicamente esta, tenga componentes de gradualidad y también de cuenta tanto de las jornadas especiales como de las jornadas excepcionales. Para eso hemos abierto justamente este sistema de consultas, lo que busca es ir recogiendo las distintas opiniones, las distintas problemáticas, los temores y las incertidumbres que les pueden generar a los distintos sectores también empresariales, con el objetivo de garantizar por un lado una reforma que cumpla el objetivo de reducir la jornada de trabajo, que por otro se ajuste a las distintas realidades productivas del país, pero que también tenga ciertos componentes de gradualidad que permitan justamente que una transición en el tiempo de la reducción de jornada beneficie al mismo tiempo a la población trabajadora, pero también entregue ciertas herramientas a partir de una agenda que también está desarrollando el Ministerio de Hacienda y de Economía, que permita fomentar la productividad de las empresas y a través de mecanismos graduales aminorar los impactos que podría tener en los distintos sectores de la producción. Asimismo, creemos que es importante avanzar en un diálogo con los distintos sectores que hoy día tienen jornadas especiales, justamente para ver cómo vamos ajustando las distintas realidades productivas, sobre todo aquellas que tienen procesos productivos continuos, para que justamente la reforma también se pueda adaptar a las distintas realidades que tienen las actividades económicas. En ese contexto, lo que buscamos es recoger todas estas opiniones, todas estas propuestas. A través de un sistema de audiencias vamos a ir dejando, con todos los criterios de transparencia que tiene este proceso, todos los van a quedar en un repositorio para que también la ciudadanía pueda informarse de las posiciones que tuvo cada una de las actorías que participan de este proceso y con ello hacer una sistematización que nos permita enviar un proyecto de ley en los próximos meses que justamente dé cuenta de los principios, de los requerimientos y de las precauciones que como Ministerio estamos adoptando. Finalmente, me gustaría señalar que uno de los principios fundamentales del gobierno del presidente Boric y del Ministerio del Trabajo y Desarrollo Social es el diálogo social. Es por ello que tanto en pensiones como en 40 horas hemos avanzado en procesos de diálogos tripartitos. Para ello estamos fortaleciendo un organismo que nos parece clave, que es el Consejo Superior Laboral, en donde participa la CUT, participa la CPC, y es en este órgano donde estamos presentando los avances de los procesos de diálogo, es donde también hemos estado evaluando y vamos a evaluar distintas leyes que por mandato tenemos que revisar, justamente para que sea este organismo el que pueda discutir, deliberar y a partir de eso realizar políticas públicas y también proyectos de ley que tengan una legitimidad social importante. Sabemos que para la ambiciosa agenda laboral que como gobierno tenemos y para el tipo de propuestas que van a tener, son reformas de orden estructural, se requieren grandes acuerdos nacionales y los países modernos, los países desarrollados justamente alcanzan este tipo de acuerdos a través del diálogo tripartito. Creemos una práctica que se tiene que instalar, sobre todo pensando en que queremos también
avanzar en una negociación multinivel, porque creemos que justamente a través del procesamiento institucional de los conflictos es posible avanzar, es posible equilibrar las relaciones laborales y al mismo tiempo alcanzar los objetivos de desarrollo, de sostenibilidad, de mayor equidad y también de mayor inclusión y democracia. Agradecemos al subsecretario del Trabajo, a Giorgio Bocardo, por estas palabras iniciales para partir este conversatorio que tenemos hoy día. Mesas técnicas, se enfatizó mucho en ese tema, el tema de grupos de trabajo que incorporen a los trabajadores y también a los empresarios. Énfasis en la gradualidad, también en los casos especiales y que se puedan incorporar las distintas realidades productivas para obviamente equilibrar e impulsar esta idea de jornadas de 40 horas. Algunas de las palabras o las ideas más importantes que nos entregó en este saludo inicial el subsecretario de Trabajo, Giorgio Bocardo. Seguimos avanzando en este seminario Proyecto 40 Horas. ¿Qué necesitamos para que sea una realidad? Organizado por Pauta y AFP Habitat. Y ahora dejo con ustedes una presentación que nos va a hacer Juan Bravo. Él es académico de la Universidad de Diego Portales, magíster en Economía y director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, encantado de tenerte acá, muy bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes en esta interesante discusión acerca del proyecto de 40 horas. Y bueno, yo quisiera entonces poder comenzar este análisis de la reducción de la jornada ordinaria a 40 horas. Primero contándoles un poco una regularidad empírica que uno observa. Ahí tenemos graficadas las horas anuales de trabajo desde una perspectiva histórica. Ahí ustedes ven datos desde 1870 hasta el año 2000. Para países que hoy todos son desarrollados, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido. Y como vemos, estos países han tenido persistentemente reducciones en las horas de trabajo de las personas. Y eso está muy ligado, por supuesto, a los procesos de desarrollo económico. Cuando decimos, bueno, ¿por qué es importante crecer, cierto? Es porque vamos obteniendo más ingresos y una de las razones donde se manifiesta ese bienestar es que a medida que satisfacemos, cierto, nuestras necesidades, también podemos ir destinando menos horas al trabajo. Y por otro lado, normalmente los procesos de crecimiento llevan aparejada una mayor productividad laboral. Vamos pudiendo, ¿cierto?, ser más productivos por hora trabajada y entonces todo eso nos va permitiendo entonces poder trabajar menos horas, ¿cierto?, y poder disfrutar más nuestro tiempo, ¿cierto?, y poder utilizarlo en fines no laborales. Pero esta es una regularidad entonces que se observa en el tiempo, que a medida que los países se van desarrollando, entonces pueden acceder, ¿cierto?, a menores horas de trabajo. Luego, si ya nos vamos a la jornada ordinaria legal, ¿cierto?, que es lo que se está discutiendo ahora en esta reforma, fíjense que la mayoría de los países del mundo, el 40,9%, tiene jornadas de 40 horas. Ese es el formato más habitual. Luego, en segundo lugar, tenemos la jornada de 48 horas, donde un 35% de los países del mundo tiene una jornada de 48 horas. Y la verdad es que Chile está en una situación bastante infrecuente en el mundo. Nuestra jornada de 45 horas solo la tiene el 10,2% de los países del mundo. Estamos entonces nosotros en una situación intermedia entre dos tipos de jornada que son las jornadas mayoritarias que hay en el mundo. Y si se materializara este proyecto, entonces pasaríamos a estar, ¿cierto?, en el bloque de la mayoría de los países. La verdad es que cuando uno ve la distribución, hay bastante poca correlación entre el grado de desarrollo de un país y la jornada ordinaria, que uno podría pensar que no. Esto, recuerden, es la jornada ordinaria legal, no el trabajo efectivo que hacen las personas. Entonces sí, muchos países de la OCDE tienen 40 horas, pero también hay muchos países de ingreso bajo, ingreso mediano, que tienen jornadas de 40 horas.
Luego, esto me parece bien interesante, esto es para Chile, aquí lo que hacemos es que desglosamos para los trabajadores asalariados formales del sector privado en Chile, los desglosamos por tramo de horas habituales, las horas habituales que trabajan a la semana. Y fíjense algo bien interesante, la línea punteada es la fecha donde comienza el estallido social, luego viene la pandemia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es interesante marcar ese punto? Porque hay un cambio de composición, que ya está ocurriendo esto sin que haya mediado todavía la reforma de rebaja de jornada ordinaria legal a 40 horas. Entonces, si ustedes se fijan, la línea gris es el porcentaje de asalariados formales del sector privado que trabajan una jornada de 45 horas semanales, y esa es la más típica, ¿cierto? Cuando comenzó el estallido social, el 67,6% de los trabajadores estaban en una jornada de 45 horas. Hoy día está en 66,5%. Ha ido recuperándose ese formato después del estallido y de la pandemia. Pero lo que es más interesante es lo que está pasando con las personas que trabajan más de 45 horas habituales, ¿cierto? Que es esa línea amarilla que ustedes pueden ver, y lo que está pasando con las personas que trabajan en el tramo entre 31 a 44 horas, que es la línea roja. Ahí es donde tenemos un gran cambio de composición. Las personas que trabajan más de 45 horas han caído de manera importante, pasaron desde un 18,4%, hoy día estamos en solo 12,3%, o sea, se ha reducido la gente que hace horas extraordinarias, ¿cierto? Que van más allá de la jornada ordinaria legal. Y por otro lado, ha ganado bastante más peso las personas que trabajan una jornada completa, pero no 45 horas, sino que su jornada está entre 31 a 44 horas. Previo al estallido era solo un 7,3%, esas jornadas completas menores a 45 horas, y hoy estamos en 15,5%. Y si ustedes miran la trayectoria de la línea roja, vemos que es algo que al parecer se va a quedar permanentemente. No es algo que ocurrió solo en el primer momento y que ahora esté cayendo, sino que se ha quedado bastante estable. De hecho, en el margen en el último tiempo ha tendido a subir más todavía. Y eso da cuenta de un proceso que al parecer va a ser más permanente. Por ejemplo, el teletrabajo, en cambio, es algo que uno ve que ha caído en el tiempo, que en el primer momento un 20% de los trabajadores pasó al teletrabajo y hoy día está solo en 5%. O sea, ahí tenemos un formato que al parecer no va a llegar para quedarse. En cambio, esto llama la atención justamente por su persistencia, porque el día de hoy, ya 2 años, más de 2 años, desde que comenzó la pandemia en Chile, se ha quedado arriba ese porcentaje. Entonces, cuando al principio se comentaba, ¿cierto?, esto del sello de las 40 horas, bueno, parece ser que efectivamente está ocurriendo post estallido social y pandemia, que ha ocurrido que un mayor porcentaje de empresas está trabajando jornadas semanales menores a 45 horas. Y bueno, luego entonces, después de presentarles estos antecedentes, quisiera rápidamente referirme a la parte de la discusión más técnica, ¿cierto?, relevante para este proyecto. Un proyecto como este tiene beneficios y costos, ¿cierto? Aquí es importante que la discusión, a mi juicio, sea honesta. O sea, aquí no hay puros beneficios o puros costos como a veces uno ve de lado y lado, ¿cierto? Tanto de los detractores como de los promotores, sino que la evidencia muestra que hay beneficios y hay costos. En el lado de los beneficios, ¿cierto?, el mayor beneficio que esto tiene, por supuesto, es que cuando se disminuye la jornada laboral se reduce la fatiga, se reducen los errores, la accidentabilidad, cae el ausentismo, ¿cierto? Y eso se asocia finalmente a mejor salud, tanto mejor salud psicológica como mejor salud física, y la evidencia empírica es muy contundente al respecto. Y eso trae, por supuesto, mayor productividad laboral. O sea, desde esa línea, ¿cierto?, uno podría esperar mayor productividad con una fuerza laboral, ¿cierto?, trabajadores más saludables, evidentemente. Y otro beneficio derivado de esto mismo es que, por ejemplo, el gasto en salud también podría verse reducido, ¿cierto?, por esto mismo efecto positivo en la salud.
Ahora, sí lo que hay que acotar es que el beneficio se va reduciendo mientras más baja es la jornada laboral. No es lo mismo reducir 5 horas desde 48 a 43 horas que de 40 a 35, donde la jornada es mucho más corta. Mientras más baja es la jornada laboral, menores son, por supuesto, esos beneficios, porque el efecto fatiga también es menor. Entonces, esto no es lineal. Luego, por el lado de los costos, en principio esto causaría un alza de 12,5% en el costo salarial por hora. En principio, digo, si efectivamente tuviéramos esta reducción, ¿cierto?, de 5 horas semanales. Ahora, lo habitual es que hay algunos factores que amortiguan esa alza del costo salarial por hora. ¿Y por qué? Porque estos procesos de reducción de jornada usualmente van acompañados de una reorganización del trabajo que hacen las empresas, ¿cierto?, para poder producir más en un menor tiempo. Y eso en la práctica se lleva a cabo, por ejemplo, a través de fórmulas que, por ejemplo, reducen los breaks no autorizados, ¿cierto?, que desalientan la realización de actividades personales en horas de trabajo. O sea, hay mecanismos de supervisión que implementan las empresas para reducir estos tiempos donde no se está produciendo efectivamente, y eso contribuye a reducir ese costo. De hecho, tenemos la experiencia de Francia, por ejemplo, cuando redujo de 39 a 35 horas, y los cálculos oficiales estimaban que estos procesos de reorganización del trabajo podían reducir el costo salarial en alrededor de 1/3. El costo salarial por hora, los procesos de reorganización permitían reducirlos en promedio en 1/3. Esas son estimaciones oficiales cuando en Francia se produjo esta reducción de horas laborales. Ahí ustedes pueden ver la evidencia, ¿cierto? Pero, por supuesto, aquí se hablaba de que hay diferencias en los sectores productivos y que hay heterogeneidad. Y por lo tanto, obviamente, esto no le impacta igual a todos. Hay sectores y hay tipos de trabajo donde es mucho más fácil implementar esto. Por ejemplo, todos los trabajos donde uno se puede medir a través de metas. No así donde uno tiene que estar disponible. Por ejemplo, todos los trabajos de servicio de atención a público, obviamente es más difícil absorber esto, necesariamente te va a elevar el costo salarial por hora. Entonces, esto no es igual a través de todos los sectores efectivamente. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que necesariamente en la economía, al menos en el agregado, sí va a haber un aumento de los costos salariales por hora, ¿cierto? Y lo que nos dice toda la evidencia empírica al respecto en Chile es que la demanda por empleo, ¿cierto?, se reduce cuando sube el costo salarial por hora, y por lo tanto uno esperaría algún impacto negativo en el empleo. O sea, eso hay que estar consciente que por mucho que hayan procesos de reorganización productiva, siempre va a haber algún alza del costo salarial, y eso va a tener algún impacto negativo en el empleo, ¿cierto? En algunos, insisto, esto no es homogéneo, sino que hay sectores donde va a afectar más y otros menos. Y entonces, bueno, básicamente para resumir, en Chile, esto se ha estudiado con la anterior reducción de la jornada laboral. Hay un trabajo de Rafael Sánchez que él encontró que no hubo efectos en destrucción de empleo de los asalariados del sector privado en la etapa previa a la implementación, pero sí hubo un impacto negativo en el nivel de empleo y en los salarios luego de implementada la rebaja de jornada. Este es un estudio de Villena y Tejada, que a su vez está en un trabajo muy completo realizado por la Comisión Nacional de Productividad, ¿cierto? Y por lo tanto, la evidencia empírica para Chile al menos sí encuentra que debería haber efectos en empleo y en salarios. Esos son entonces los principales costos que podríamos experimentar. Y finalmente, para terminar, es importante aquí recoger las lecciones de la experiencia internacional. Lo primero es que la mayoría de los países que han reducido su jornada han agregado medidas de adaptabilidad, ¿ya? Y la que más destaca dentro de estas medidas de adaptabilidad es que han cambiado desde una jornada semanal a una jornada promedio semanal.
Y esto puede hacer una diferencia bien grande, ¿cierto? Porque una cosa es tener una jornada semanal rígida, donde uno tiene que cumplir un número de horas dentro de una semana, y otra es cuando tú, por ejemplo, la puedes definir en una base trimestral o incluso mensual. ¿Y por qué es eso? Porque eso genera una ganancia de productividad, porque obviamente permite adecuarse de mejor manera. Hay periodos donde, por ejemplo, uno tiene mayor demanda y ahí tú le puedes decir, mira, en promedio se trabaja 40 horas, pero hay semanas donde vamos a necesitar 45 horas y eso se compensa después con jornadas, por ejemplo, de 35 horas cuando baja la demanda. Entonces, estás reduciendo la jornada, por un lado, que efectivamente te eleva el costo salarial por hora, pero a la vez estás haciendo una ganancia de eficiencia que puede incluso contrarrestar ese efecto negativo en el costo salarial por hora. Y la evidencia empírica respalda que mayores grados de adaptabilidad van a tener efectos, ¿cierto?, positivos en la productividad de los trabajadores, y entonces ahí hay varias opciones de implementar medidas de adaptabilidad en conjunto con esta reducción de jornada. Hay un caso exitoso de reducción de jornada avalado por la evidencia empírica, que es el de Portugal, que rebajó de 44 a 40 horas, donde no hubo efectos negativos en el empleo, pero ahí se realizó esta medida rebajando la jornada laboral ordinaria, pero estableciendo un promedio de 4 meses como periodo de referencia para la jornada semanal. Y por supuesto la mayoría de las rebajas de jornada han considerado la gradualidad, ¿cierto?, porque eso permite poder adecuarse, tener experiencias de aprendizaje, ¿cierto?, que permita contrarrestar los efectos negativos colaterales que puede provocar, ¿cierto? Uno puede con la gradualidad generar procesos de aprendizaje ordenado, ¿cierto? Y entonces así poder adaptarse mejor. Así que en ese sentido yo me alegro que el presidente ha señalado en diversas ocasiones que esta medida espera implementarla con gradualidad y con adaptabilidad, que son justamente las principales lecciones de la experiencia internacional para tener un proceso, ¿cierto?, que genere la menor cantidad de efectos negativos colaterales y que finalmente persista en el tiempo, ¿cierto? Porque si se va a implementar una rebaja, la idea es que después no sea necesario revertirla, sino que, dado que esto está en el programa de gobierno, ¿cierto?, es el programa que democráticamente fue elegido por la ciudadanía, se implemente, pero se implemente de buena manera para que pueda perdurar en el tiempo. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Juan. Yo tengo una pregunta final. ¿Hay alguna estimación? Pues tú planteas que uno esperaría impacto negativo en el empleo, no solamente en términos teóricos, sino también por los trabajos de académicos como Rafael Sancho o Villena, que tú nombrabas, en el caso, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en la anterior rebaja. ¿Hay alguna estimación concreta, precisa, para tal como está el proyecto actualmente, que ya se haya sensibilizado, se haya... no sé cómo llamarlo, ¿hay un test ácido en eso? Mira, la primera vez que esto se propuso hace algunos años atrás, cuando se mandó este proyecto, las primeras estimaciones hablaban de un impacto entre 250.000 y 300.000 empleos, pero eso era suponiendo que eso se implementaba de manera instantánea, porque el primer proyecto no hablaba mucho de gradualidad ni de adaptabilidad. Entonces, el proyecto de la actual ministra Camila Vallejo. Exactamente. Y de, efectivamente, o sea, Carlos Cariola. El primer proyecto era muy distinto a lo que ahora se está hablando, y por eso yo hacía tanto énfasis al final en la gradualidad y en la adaptabilidad, porque el efecto final va a depender mucho del diseño de esto. Muchas veces los diseños hacen una gran diferencia, no solo en esto, en aspectos tributarios, ¿cierto? Los diseños te pueden cambiar radicalmente los efectos finales. Entonces, insisto, hay países, y yo por eso mencionaba el caso de Portugal, la evidencia muestra que no hubo impacto negativo en el empleo, en el neto, pero eso es porque se implementaron medidas de adaptabilidad y gradualidad. Y gradualidad. Entonces, por eso es que es muy difícil determinar en este momento el impacto hasta que no sepamos todos los detalles, porque aparte de saber en qué va a consistir la gradualidad, ¿cierto?, en qué va a consistir la adaptabilidad, hasta ahora han sido titulares positivos, pero titulares al fin y al cabo. Por ejemplo, hay que saber elementos como la colación. ¿Se va a imputar dentro de la jornada o no?
hoy día no se imputa la colación dentro de la jornada laboral. Entonces, si se imputara, en vez de 5 horas, por ejemplo, podría incluso ser una rebaja de 10 horas, si es que se estableciera 1 hora de colación, pero imputada a la jornada. Entonces, son cosas que no son menores y que cambian significativamente los impactos sobre el empleo. Entonces, es difícil en este momento, hasta que ya no tengamos los detalles bien concretos, del proyecto, poder volver a estimar. Bueno, las indicaciones las vamos a ir teniendo probablemente muy luego por parte de la ministra del Trabajo, Janet Jara, y a lo mejor esta vez sí la idea de la portuguesa, como se planteó tanto al inicio de este gobierno, cae en terreno fértil y se empieza a implementar. Muchísimas gracias, Juan Bravo, académico de la Universidad de Diego Portales, magíster en Economía y director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad de Diego Portales, por esta presentación que ya nos pone en tierra derecha de este encuentro que estamos organizando con AFP Habitat y Pauta, Proyecto 40 Horas. ¿Qué necesitamos para que sea una realidad? Que es lo que nos convoca hoy día precisamente para ver esto. Y ahora tenemos un panel bien interesante de discusión. Ya hemos tenido una presentación inicial por parte del subsecretario del Trabajo, de Giorgio Bocardo, que fue más allá de un saludo. Él deslizó un poco los ejes centrales de lo que planteaba que tenía que ser el énfasis del gobierno en este proyecto en particular de las 40 horas, sobre todo operaltando mucho el tema de las mesas técnicas y la incorporación de las distintas realidades. Y ahora tenemos un panel muy interesante para precisamente discutir desde ámbitos distintos, desde realidades distintas, desde sensibilidades distintas, este tema. Nos acompaña Ingrid Jones, economista de Libertad y Desarrollo, experta en temas laborales. Ingrid, encantado de verte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Marcos Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, la ACET. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Y Rafael Berguán, doctor en Economía y presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Muy buenos días. Gracias por la invitación. A ver, partamos con esto. Ya tenemos un primer piso que nos fue deslizando Juan Bravo respecto a este tema. Y quiero partir, si quieres, Rafael, por ti, preguntándote un tema que te encabeza en el título, que es el tema productividad. La productividad ha estado cruzada en toda esta discusión. Siempre se habla que, o pareciera haber un cierto consenso, en que una reducción de jornada debe ir acompañada de un aumento de productividad. Son dos elementos que conversan plenamente o van de la mano. Entonces, ¿cómo ha ido avanzando Chile en este tema? Porque en general uno tiene que la productividad ha crecido bastante poco, salvo por el tema pandémico. Si uno aísla el tema pandémico, no ha avanzado mucho. ¿Es cierta esa percepción o hay algunos matices en los últimos años? No, es cierta. Si uno va a los datos y analiza las últimas casi 2 décadas, uno se encuentra que efectivamente se ha producido un estancamiento en la evolución de la productividad en Chile. Y cuando uno compara Chile con países ricos, sea Canadá, sea Alemania, sean países asiáticos, uno se encuentra con que estos países son más ricos que nosotros, no porque trabajan e invierten más, sino que porque trabajan e invierten mejor. Liberan tiempo para ocio, liberan recursos para consumo y tienen más calidad de vida. ¿Y cómo pueden hacer eso? Porque, bueno, trabajar e invertir mejor significa generar más valor agregado por horas trabajadas, más productividad, más impacto, valor agregado por unidad de capital invertida. Entonces, lo que uno observa es que estos países lo que han hecho es que en la medida que han ido aumentando su productividad, que es un desafío enorme, han sido capaces de crecer sostenidamente y luego han ido, y déjame usar un lenguaje de economista, comprando ocio. Okay. Y que es un poco lo que se observa en Chile. Chile es el país que menos horas trabaja en promedio anual según la OCDE en América Latina, porque es el país que tiene, en Sudamérica al menos, el ingreso per cápita más alto. Y trabajamos mucho menos que lo que trabajaban nuestros padres y nuestros abuelos en los años 70, cuando la jornada llega hasta el día sábado. Dicho eso, y solo en una línea, a mí me parece que, y muy bien lo que estaba presentando Juan, y en función de lo que encontramos en la Comisión Nacional de Productividad al estudiar el impacto de esta reforma, que efectivamente tiene efectos positivos y negativos, pero que en conjunto, a la luz de la experiencia internacional, primero es algo que tiene sentido de ser discutido en la realidad del Chile actual, dado nuestro ingreso per cápita, a la luz de la experiencia internacional, okay. Pero segundo es algo que, en función de esa misma experiencia, para que termine siendo positivo en el agregado, requiere no solo el qué, pero también el cómo. Y es ahí donde hay una preciosa oportunidad, esta es mi última línea, en el contexto del debate chileno de los últimos años, en el que muchas veces la discusión es entre grupos que pareciera que están involucrados en lo que se llama un juego de suma cero, donde lo que yo gano es lo que tú pierdes. En el mercado laboral, que es fundamental para que la economía funcione bien y para que la gente tenga mejor vida, desde la parte
profesional. Es ahí donde se significa el día a día, la hora a hora, el trabajo. Es en el mercado laboral donde tenemos la necesidad de avanzar en reformas que permitan beneficiar a todos los grupos y al mismo tiempo que cada uno de ellos, por ejemplo, trabajadores y dueños del capital, si lo quieres plantear así, cedan algo. Y yo creo que eso de avanzar una menor jornada con herramientas en función de lo que hicieron los franceses y portugueses, que permitan adaptarse a la realidad de cada sector, de cada empresa y de cada tipo de trabajador, más en el mundo actual, después de la pandemia, es algo que sería tremendamente positivo y daría una señal para otras discusiones, para otras reformas en el país. Rafael, como presidente de la Comisión Nacional de Productividad, mucho énfasis en el cómo. Lo planteaba también Juan Bravo, como un especialista, un experto, obviamente, que nos ilustró con un montón de data respecto a este tema, el cómo, es muy importante. Y ahí quiero pasar, Marcos, a ti. El orden de los factores altera el producto, esta cosa, este principio matemático. Lo pregunto por qué. Primero se mejora la productividad y después recortamos la jornada, o es indistinto y lo hacemos al revés. Recortamos la jornada y pareciera ser que aumenta la productividad, por lo que decía Juan también, y Rafael lo enfatizaba. Los países que tú nos planteabas, que uno en general debería aspirar, Canadá, lo han hecho al revés, lo han hecho primero aumentando niveles de productividad y después reduciendo la jornada. El huevo o la gallina, el orden de los factores altera el producto desde la mirada de los emprendedores, de la mirada de las pymes muchas veces en eso. ¿Cómo lo ven? Bueno, primero agradecer la invitación. Mira, yo creo que siempre es importante entender el contexto en el cual estamos. Hoy día estamos en un contexto económico difícil por la crisis social, la pandemia, tenemos guerra, y eso hace que el contexto económico que estemos viviendo sea muy duro. La proyección para este año del crecimiento del país es de cerca del 1,8%, y el próximo año está proyectado un crecimiento entre el -1 y el 0 y algo, lo cual va a ser muy duro económicamente para nuestro país. Entonces, desde esa perspectiva, es evidente que uno valora la impronta del gobierno y una agenda social muy orientada en general al beneficio de la familia. Y yo creo que nadie se quiere negar al final a que haya mayores beneficios para todos los chilenos y chilenas, pero el tema es el contexto. Y el contexto es difícil. Hoy día el crecimiento es muy bajo, las pymes estamos endeudadas. Yo tenía, por ejemplo, un informe de morosidad que salió hace poco, cerca del 12,9%, solo hoy día de la empresa, del total de empresas, de un 610.000 empresas activas en Chile, solo el 12,9% a abril están morosas, lo cual es un número importante, de las cuales el 95% son MIPYME. Entonces, considerando la agenda social del gobierno, en el cual ya hubo un aumento del salario mínimo, se espera el aumento, la reducción de la jornada laboral, lo cual nosotros esperamos que sea un aumento de costo entre el 12 y el 20%. El tema del aumento de puntos porcentuales para el tema de cotización, que es con cargo al empleador. Nosotros estimamos que la agenda social del gobierno, el aumento de costo solo de personas, de talento humano, va a aumentar para las pymes entre un 30 y un 41%, lo cual en un contexto... El costo laboral, ¿no? El costo laboral, en un contexto global. Nosotros hoy día no solo competimos en Chile ni en Latinoamérica, nosotros competimos hoy día en el mundo. Entonces, competir con un aumento de costo de recursos humanos entre un 30 y un 41% me parece brutal. Claro, lo decía Juan Bravo delante, que hay casos, por ejemplo, en donde hay evidencia, en el caso de Portugal, que redujo la jornada laboral de 44 a 40 horas, pero lo hizo en 7 años. Entonces, el factor gradualidad es brutalmente importante. Pero Marco, perdón, en resumen, ¿ustedes son contrarios en general o muy, muy condicionados al cómo se haga? Yo creo que no, insisto, nosotros como emprendedores, en donde al final los trabajadores pasan a ser parte de nuestra familia, no podemos estar en contra de una agenda social que va en beneficio de gente que es parte casi de nuestra familia. Esto es como ir en contra de algo que va en beneficio de los hijos, de los hermanos, de la señora. El tema es el cómo. El cómo en un contexto en donde una familia está recibiendo menos ingresos, está altamente endeudada y las proyecciones de ingreso familiar, por ejemplo, si lo llevamos a la empresa una familia, para el próximo año son peores que las de este año. Entonces yo creo que el cómo, y ahí estoy de acuerdo con Rafael, es muy, muy relevante. Hay tema de qué, hay tema de cómo, hay tema de cuándo. Y paso a Ingrid Jones. El cuándo ya se está poniendo o se le ha puesto presión o se le quiere poner en este caso a un factor productivo como el trabajo, ¿no es cierto? Puede haber un aumento de costo, pareciera ser que lo va a haber. En momentos en que se ha encarecido,
y se va a seguir encareciendo el costo del capital, ya sea por el aumento de tasas y probablemente por el tema impositivo también. Entonces, en ese contexto, capital y trabajo, los dos factores de la producción, la productividad es el otro, muy, muy importante. Bueno, ¿cómo conversa? ¿Es el momento adecuado para sumar costos adicionales a los factores de producción que obviamente hacen lo que Chile crezca? Claro, tú ahí estás sumando el cuándo, quizás, ¿no? Por eso sí, el cuándo es muy importante. Si bien no conocemos con detalle cuándo este proyecto ingresaría, y también para darle un poco de contexto, este proyecto tampoco hay que mirarlo de manera aislada. Bien, tuvimos el alza del salario mínimo, que si bien venía acompañado de este subsidio para las pymes, también tiene una fecha de retiro. Habrá que ver en ese momento si ese retiro de ese estímulo se va a llevar a cabo o no, pero eso también es una carga adicional que ya en el mediano plazo el sector va a cargar. Y si bien no conocemos la fecha específica, la reforma de pensiones va también, que probablemente venga acompañada de un incremento en la tasa de contribución, más allá de donde se destine, ¿cierto?, ese incremento, también va a colocar una carga adicional. Entonces tenemos un set de proyectos que van a venir a colocar más presión en un momento que todos conocemos, ¿cierto?, que donde la economía está pasando por un mal momento. Todavía tenemos empleo por recuperar, una tasa de desempleo que se mantiene más baja que lo que tuvimos durante la pandemia, pero que mantiene a las mujeres rezagadas. Para que borde el 8% todavía. Exactamente, los jóvenes, los jóvenes todavía con problemas para poder incorporarse. No es fácil, implementar este proyecto. Sin duda la gradualidad y los niveles de productividad, que va primero, el huevo o la gallina, es un tema, digamos, que en el mundo el debate, uno lee bastante evidencia internacional y nunca queda claro qué viene primero, ¿no? Pero sin duda la productividad y la gradualidad mitigan los efectos que la implementación de una reducción de la jornada tiene. En eso, David, sí. y desde la mirada de la CUT, ¿tiene que haber una reducción horaria sí o sí? Desde este punto de vista, ¿creen ustedes que están dadas las condiciones precisamente? ¿O entienden e incorporan el tema de la productividad? ¿Cómo conversa la productividad desde la mirada de la CUT con un aumento, obviamente, de la productividad, con este proyecto, obviamente, del gobierno de reducir la jornada laboral? Mira, hay interesantes preguntas, como el qué, el cómo y el cuándo. Pareciera son fundamentales, ¿no? Claro, son fundamentales. También, ahí yo creo que hay que empezar un poco también a sincerar un poco el tema de las distintas, la propuesta. Hoy día tenemos una propuesta que efectivamente tiene pro y tiene contra. También poniendo un poco contexto, también una de las gráficas que mostraba Juan Bravo, de la Universidad de Juan, efectivamente muestra bajas en el tema de la jornada. Hoy día efectivamente hay empresas que están trabajando ya con 40 horas, con este tipo de jornada, pero también ahí yo creo que faltan algunos datos como el tema del costo también de la mano de obra, porque en Chile también han habido bajas graduales del tema del costo de la mano de obra. Los sueldos en Chile han venido disminuyendo. Nosotros recientemente mostraron un estudio realizado por una confederación también junta CETRA, que mostraron un sector específico, que es el sector comercio, donde también fuertemente han bajado las remuneraciones de los trabajadores, y se contradicen muchas veces con este tema del tema de la productividad. Entonces, yo creo que hay que hacer una conversación también más sincera en torno a qué hablamos de cuando hablamos de productividad. Yo soy del sector comercio, trabajo en una empresa que se llama Unilever Chile, empresa que está yéndose de Chile efectivamente, pero yo te quiero decir, yo soy trabajador directo de Unilever y somos un 25% más productivos que los subcontratados, pero somos un 15% más caros y la empresa prefiere pagar menos sueldos que productividad. Entonces tenemos que tener también esa conversación más clara, que qué es lo fundamental también, o qué es lo que también puede ir haciendo crecer, porque muchas veces nos comparamos con países ultra desarrollados como Canadá, Portugal, países europeos que efectivamente tienen una calidad de vida completamente distinta, pero también tienen costos sociales, costos impositivos distintos también. Entonces cuando los ponemos, no miramos este dibujo más o menos completo, es cuando también terminamos discutiendo en focos. Yo creo que
efectivamente, cuando se hablaba en algún momento de pérdida de entre 250.000, 270.000 empleos, venimos de un proceso de pandemia donde se perdieron 2 millones de trabajos. Entonces, 2 millones de empleo y que todavía hay un proceso de recuperación de ese empleo, obviamente al menor cantidad de trabajadores subió la productividad. Entonces, efectivamente, cómo hoy día también vemos esos equilibrios y cómo vamos o fortaleciendo o desarrollando o sincerando esta conversa de la productividad, porque que también entendemos cada uno por productividad y también esta palabra que es adaptabilidad. O sea, se habla de adaptabilidad, se habla de que esto no se implemente de manera inmediata. Nosotros estamos de acuerdo en que tiene que haber una transición en torno al tema de la jornada, pero también tiene que ser un periodo más o menos prudente, porque se está demostrando que hoy día hay empresas que lo están haciendo. Entonces entendemos también las realidades de las distintas empresas, pero también hay realidades de distintos sectores. Y ha habido también un cambio cultural. Ya voy, Rafael, al tiro con la palabra. Estamos en un seminario organizado por AFP Habitat y Pauta, proyecto 40 horas. ¿Qué necesitamos para que sea una realidad? Elige hacer crecer tus ahorros con la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Rafael, ¿tú querías complementar algo? Sí, yo quería, agregarle un pelo a la sopa. Y es que lamentablemente, para partir desde algo que podría ocurrir, no para todos, pero para algunos, y después me quiero hacer cargo de lo que decía David, que es interesante, encuentro. Primero, cuando uno dice, mira, están subiendo los costos laborales como resultado de determinadas reformas, que yo creo que la mayoría de ellas son súper necesarias. Pero eso no significa que uno no reconozca que le imponen ciertos costos al proceso productivo. Pero por supuesto, así como muy bien dice David, como se ha planteado acá, no solo la calidad de vida, los salarios, los beneficios en el mundo desarrollado son mucho más altos que en nuestro país. Por lo tanto, el costo de producción es más alto en Alemania que en China. Y nosotros queremos ser como Alemania, no como China. Por lo tanto, no tenemos que tenerle miedo que los costos sean más altos. Lo importante es que ese costo converse con la realidad del contexto. Muchas veces se dice, mira, esto se va a hacer imponiéndole al empleador que se haga cargo de un determinado costo, cuando en realidad lo que muestra toda la evidencia es que lamentablemente una parte importante de ese costo se termina traduciendo en o caídas directas de salario, o pérdidas de empleo, o una aceleración más lenta de los salarios en el tiempo. Pero solo para que lo tengamos en la cabeza, no para evitar que esto ocurra. Es parte del análisis. Pero ahí viene entonces lo interesante, creo yo, que es lo que ha salido acá, que es lo que se ha planteado por ustedes tres, ¿no es cierto? Y también Juan. Es que al final el mundo es heterogéneo. Y lo que no puede suceder en el mundo actual, menos después de la generalización de la automatización como resultado de la pandemia, lo que no puede suceder es que tengamos un sistema, una regulación, un sistema laboral que se aplique de la misma manera en todos los sectores, a todas las personas, todas las semanas del año. Eso no conversa con la realidad. Entonces tenemos que buscar algo que permita simultáneamente, y esa es la respuesta a tu comentario o pregunta, simultáneamente avanzar en la dirección de tener más calidad de vida, con jornadas laborales más breves que van a ayudar a mucha gente, no a todos, pero a muchas, y hacernos cargo de aquellos que puedan terminar siendo perjudicados. Y eso se hace eficientando el proceso productivo. Y la adaptabilidad es una manera de que cada empresa, cada mes y cada actor del mercado laboral puede incorporar su propia realidad en función de sus necesidades. Rafael metió un pelo en la sopa y quiero meter una pregunta adicional. Habíamos hablado del qué, el cómo, el cuándo y de algún modo Rafael plantea el dónde. Porque es muy distinto. Es muy distinto. Estamos como a la 6W, que es la Escuela de Periodismo. El dónde es muy importante porque no es lo mismo en la minería o en sectores de faena productiva continua que en la agricultura, donde efectivamente existe estacionalidad. No es lo mismo una atención al cliente que tiene que curar incluso a veces por ley determinada cantidad de horas que en una empresa de consultoría, donde da lo mismo si yo te entrego el reporte el día 25 o el día 27, por decirlo de una manera. Las pymes están presentes en todos los sectores, y los emprendedores, donde ven un espacio, se meten precisamente porque tienen una genialidad detrás de eso. El tema de los sectores, lo que plantea Rafael, que sea flexible, que acá no hay una regla fija, no algo rígido, sino muy flexible, muy adaptable. ¿Es importante desde la perspectiva de ustedes? Sin duda. ¿Y cómo hacerlo? Sin duda que es importante. ¿Qué ideas buenas han visto que se pueden ir implementando? Mira, más que ver buenas ideas, cada país tiene su propia... sus propias características, y yo creo que tenemos que, tal como decía Rafael, ser capaces
no nosotros, el gobierno tiene que ser capaz, junto con el Congreso, de generar políticas públicas de sentido común. Al final, yo creo que las políticas públicas muchas veces les faltan sentido común, que el sentido común hacia la gente. Y en este caso, no solo hacia la gente, hacia los trabajadores, sino también hacia las pymes, los emprendedores y las grandes empresas. Porque al final esto se trata de que el país crezca. Yo creo que todos queremos mayores beneficios, pero un país que no crece no va a ser capaz de generar los beneficios que se esperan para las empresas, para sus inversionistas, para los trabajadores, para emprendedores y pymes. Entonces, ¿cómo logramos poner por delante el crecimiento del país, que es algo que hoy día el gobierno aún no pone en la agenda? ¿Cuál es el plan para salir de esta crisis? ¿Cuál es el plan de Hacienda para que este país crezca? Entonces, en un escenario de crecimiento, en un escenario donde el país proyecta crecer a un 4, un 5%, todas las agendas sociales son bienvenidas porque hay riqueza de cierta manera para repartir. El problema que tenemos hoy, y vuelvo a ser majadero en eso, es que estamos implementando una agenda social, y que es el gran punto nuestro. Estamos presentando una agenda social en un país que va a crecer un 1,8 este año, y para el próximo año tiene una proyección de decrecimiento. Entonces, ¿cómo logramos generar beneficios? Insisto, en un país que crece. En un país que crece equitativamente, porque nosotros los emprendedores y las pymes tenemos menos del 10% del mercado y generamos el 53% del empleo. Entonces, no solo saliendo un poco de las 40 horas, se requiere políticas públicas con sentido común para los trabajadores y también para los emprendedores y las pymes. Porque si los emprendedores y las pymes logramos tener más acceso a mercado, si generamos con un 10% 53% del empleo, vamos a ser capaces de generar más empleo de mejor calidad, obviamente con mejores sueldos, y esos mejores sueldos son mejores pensiones y también mejor calidad de vida para los trabajadores. Entonces yo creo que no es solo el proyecto de 40 horas, sino es un conjunto de políticas públicas que van orientadas a hacer crecer el país, y en ese crecimiento del país vemos cómo implementamos no solo las agendas sociales hacia la familia y los trabajadores, sino también darle acceso a mercado a cerca de el 99% hoy día de las empresas que son MIPYME. Una mirada mucho más global. Ingrid, tú has estudiado mucho este tema, el tema previsional por un lado, pero el tema laboral también, en todos tus trabajos, hoy en Libertad de Desarrollo, anteriormente en la Dirección de Presupuesto. El tema de los beneficios se habló largamente, pero también hay un tema de riesgo y costo. Particularmente en segmentos jóvenes y menos capacitados. En ese punto, ¿cuáles son los principales alertas o riesgos que se ven en una iniciativa que pareciera ser muy positiva, pero que tiene que analizarse mucho desde la perspectiva de los costos? Una mirada muy ácida, precisamente no para el efecto solo en los trabajadores, sino también en la gente que está desempleada o que no participa todavía en el mercado, en la fuerza de trabajo. Claro, la evidencia internacional da cuenta de que son a veces los trabajadores los menos calificados los que son más perjudicados cuando una reducción de la jornada se ha implementado en los países. Ahora, la evidencia tampoco es muy clara, así como hablan de más costos que beneficios, hay otros estudios que muestran que si se hubiesen implementado ciertas medidas de mitigación, esos impactos hubiesen sido menores. Pero sin duda son los trabajadores con empleos, con salarios en torno al salario mínimo, los que mayormente se ven afectados. Y también grupos como las mujeres, que son quienes tienen salarios, los datos de cierto en Chile dan cuenta que son salarios incluso menores que los de los hombres. Por eso es importante al final del día considerar, quizás dado la situación económica por la que estamos pasando, ¿cierto? Sin duda la política pública más eficiente y efectiva es el crecimiento y la generación de empleos formales. Como decían aquí los panelistas, ¿cierto? Con mayor crecimiento tenemos empleos formales, con empleos formales tenemos mayores cotizaciones para pensiones, podemos optar a mayor capacitación y salarios más elevados, ¿cierto?, en el mediano y en el largo plazo. Pero también es cierto que esto es un proceso que en el corto plazo no es tan factible de poder hacer, ¿no? Las ganancias de productividad también son procesos que en general
toman varios ciclos para poder alcanzarse. A propósito de los estudios que ha hecho la Comisión de Productividad, cuando uno mira los niveles de productividad que tenían países de la OCDE cuando ellos tenían nuestro PIB, la jornada laboral de horas efectivas que tenemos, ya que no es la jornada de 45 horas, sino que las horas efectivas trabajadas, si bien en promedio estamos en jornadas similares. O sea, estos países cuando alcanzaron, Noruega, que en el año 95 alcanzó el PIB que nosotros recién tenemos ahora, ellos tenían jornadas que eran 20% de menos horas trabajadas que nosotros. Pero también habían países que tenían jornadas mucho más similares. Sin duda, la gran diferencia fueron los indicadores de productividad. ¿Ya? Hay países como Noruega que si bien cuando alcanzaron nuestro nivel de riqueza tenían una jornada menor, la productividad es 2,2 veces la que tenemos nosotros actualmente. Y otros países, o el promedio de la OCDE, ¿cierto?, tienen indicadores igual mayores, aunque el número es algo más bajo. Efectivamente, el tema de la productividad, insisto, ha estado presente en toda la conversación y también el tema de el momento. Y quería pasar a la CUT precisamente con esto. David, como cabeza de la CUT, como líder de la CUT, un momento de 2 años de proyección, lo dice el Banco Central, de caída de la inversión. Una economía que efectivamente va a estar cada vez más ralentizada, por un lado. Pero también una inflación muy alta actualmente. Se espera que septiembre, octubre llegue el pic en 12 meses, por un lado. Aumento de costos, lo que planteaba Marcos, aumento de costos, ¿no es cierto?, de un montón de aspectos. Se va a conocer prontamente el detalle en concreto, ya las líneas concretas de la reforma tributaria. El tema del encarecimiento del costo de mano de obra para el empleador, precisamente para hacerse cargo con lo que sea, lo que salga o lo que proponga el gobierno en temas de aumento de puntos porcentuales para la cotización previsional. En ese contexto, ¿es adecuado plantear una reducción, comenzar la discusión ahora en eso? ¿O precisamente hay que hacerlo ahora porque hay una gradualidad de un lustro o 10 años precisamente para implementarla? ¿Cómo conversa el contexto económico tan adverso con la posibilidad de una reducción de horas que obviamente va a impactar un aumento de costo para el empleador? Sí, mira, lo que pasa es que la pregunta al momento siempre es como hace 4 años atrás cuando se presentó el proyecto tampoco era el momento. Entonces, efectivamente, hoy día estamos... entendemos que hay un tema... Aquí venimos saliendo de una pandemia, venimos de 2 años donde el costo de la crisis, nosotros lo hemos dicho en todos lados, lo han pagado la y los trabajadores, tanto con su empleo, con sus fondos de pensiones. Entonces, venimos de una crisis en un país donde el último año parece que el país se reactivó porque nos llenaron de bonos, de IFE, más los retiros. Entonces, efectivamente hubo una explosión muy grande, lo que termina hoy día después dejando al gobierno un poco complicado. Digamos que las arcas también son bien paupérrimas. Por eso la necesidad hoy día también de la reforma tributaria que va a salir, se van a mandar los lineamientos el viernes. Entonces, el cuándo siempre es la pregunta, el cuándo, porque para los trabajadores siempre decimos, chuta, nunca es el momento preciso para nosotros para poder hacer algo. Entonces, efectivamente nosotros creemos que hoy día es el momento porque tenemos la oportunidad de conversar. Se hablaba aquí también del tema del salario mínimo. Nunca se había incorporado a las pymes en la discusión del salario mínimo. También se les incorporó. A lo mejor no de la manera que esperaban, pero ya hubo una incorporación. Entonces también hay avances que se han ido haciendo. Entonces, nosotros hemos conversado con la CPC y la CPC no está en desacuerdo tampoco con el tema de la reducción de la jornada. Entonces, efectivamente vemos que hay empresas que están avanzando en torno a esto. Nosotros creemos que es el momento, por eso también se ha hablado fuertemente de la gradualidad, porque también la implementación entendemos que si esto, decimos, no sé, mañana sale un proyecto y se implementa el otro día, va a ser desastroso, eso lo tenemos claro. Entonces la gradualidad efectivamente permite también ir generando esta adaptabilidad, esta adaptación también por parte de los procesos de las empresas, los procesos productivos, los cuales nos permitirían poder generar los momentos. Entonces
también aquí veamos que Chile no es un país, que Chile no es el único país que está en crisis, o sea, aquí hay una crisis también mundial, el tema de las cadenas de suministro, que ha encarecido también los costos. Entonces, hay muchos factores que están encareciendo hoy día y que están perjudicando no solamente a Chile, sino que una economía también más globalizada. Yo creo que David, tenemos la oportunidad hoy día de avanzar. Efectivamente, planteabas el tema de que hay varios líderes empresariales, el presidente de la SOFOFA incluso se ha planteado a favor de eso. Rafael. Sí, no, yo estoy de acuerdo con David. Yo creo que sí no es que sea el mejor momento, pero efectivamente nunca va a ser el momento. Cuando la economía está creciendo como avión, lo que algunos que no quieren asumir este costo van a decir es, no echemos a perder lo que está bien. Y cuando está mal, con justa razón decimos, no es el 2005, cuando bajamos a 48, 45 y crecíamos al 7, por supuesto. Dicho lo anterior, y estoy leyendo acá lo que hicieron los franceses en 3 líneas. Anunciaron la medida con años de anticipación. No se trata que sea el 2030, por favor. Sí. Digamos de aquí a 2 años más. Permitieron de inmediato un proceso voluntario de reducción de la jornada pactada entre empresas y trabajadores en esa etapa previa al proyecto de ley. Entregaron plazos de transición que diferenciaron según el impacto esperado. Quiero hacer un comentario y termino. Promovieron la adaptabilidad y calcularon jornadas acotadas sobre un periodo mayor a 1 semana y permitieron la reducción del sobrecosto asociado con las horas extraordinarias. Lo que yo creo que hay que hacer, primero, porque yo sí creo que Chile está en condiciones no solo de conversar sobre esto, sino que de avanzar en esta dirección y avanzar ya, como se ha planteado acá, con responsabilidad. Luego, lo que yo pienso, y para tirar un número, nosotros podríamos pensar en pasar de 45 a 43, de aquí a 1 año más, y hacer una evaluación de qué impacto tuvo. Algo que en Chile no se hace. Yo vengo de una institución donde tratamos de que haya evaluación de política pública. Esto no es culpa de los trabajadores, de los dueños de empresas. El país no hace eso. Entre paréntesis, solo una línea, para la gente que nos está escuchando y no es del mundo de la economía. Aquí no estamos hablando de que las personas nos paremos un día en la mañana y digamos, ahora voy a ser más productivo porque he sido responsable. Uno no puede ser más productivo si el contexto no lo es. Estos son problemas de capacitación, de mala gestión de empresas. Entonces, esto no es culpa de los trabajadores. Sin perjuicio para los cabros jóvenes que nos están escuchando, que tenemos una responsabilidad. Esto depende del contexto, ¿ya? Entonces, yo lo que propongo para cerrar es, sí, está bien que conversemos, sí, está bien que avancemos, hagamos una reducción de una parte de lo que queremos hacer, que converse con los datos, evaluemos el impacto, veamos que hay que mitigar, hagamos un nuevo paso, volvamos a evaluar y lleguemos de aquí a 4 o 5 años más a 40 en la medida que esto haya tenido los impactos que se esperaban y haya sido mitigado como corresponde desde la política pública. Rafael se adelantó lo que le iba a preguntar, ideas, precisamente, estas bolsas a lo mejor mensuales, semestrales, ¿no es cierto? Tal como estos planes de celulares de bolsa de minuto, bueno, bolsas de hora, que es lo que se hizo, por ejemplo, en Francia, en Portugal. Adelantar la discusión, Ingrid, algunas ideas que puedan ir haciendo una suerte de soft landing, digamos, haciendo el ejemplo de China, un soft landing de cómo ir aterrizando un avance a lo mejor de reducción, pero con mucho cuidado, con mucha precaución y cuidado en los detalles. Ideas, por ejemplo, que ustedes hayan pensado de Libertad y Desarrollo para ir direccionando esa baja. Justamente algo en esa dirección es implementar, en primera instancia, siguiendo como la propuesta tuya, Rafael, podría ser implementar una flexibilización de la jornada, pero en común acuerdo, digamos, entre el empleador y el trabajador. Una flexibilización de la jornada que termine al final del día con la rigidez de la jornada de 45 horas que tenemos actualmente, que creo que quedó de manifiesto que parte positiva, entre comillas, para quienes tuvimos la posibilidad de hacer teletrabajo durante la pandemia, era esa flexibilidad que te da el poder cumplir con tus tareas, que no es válido para todos los trabajos, obviamente, pero que te permite a ti manejar los tiempos y adaptar el proceso productivo, ¿cierto?, que tú tienes ya pactado y conversado con tu empleador, porque el empleador también requiere tener un proceso de adaptabilidad, y de esa manera se ha demostrado también de que tiene las mismas ganancias que tiene una reducción de la jornada en cuanto a bienestar de la persona, mayor tiempo destinado al ocio, pero que mitiga gran parte de estos efectos que hemos estado hablando esta mañana. Reduce entonces esa posibilidad de tener reducción de empleo, incremento en los costos laborales, pero también, como fui invitada a la mesa de diálogo de la jornada del gobierno, también entendemos que tiene que ser una medida que logre implementarse, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, yo tengo flexibilidad en mi trabajo, pero en realidad
no es fácil arrancarse durante la jornada, entonces tiene que ser algo que ambas partes estén de acuerdo. Y solo para cerrar, y complementario a eso, es sin duda lo de las bolsas de datos, que estas bolsas de tiempo es algo que se ha implementado incluso en países que tienen jornadas, como lo mencionaba Juan al inicio, jornadas laborales legales mayores a la chilena, como Francia e Irlanda, que tienen jornadas de 48 horas, pero no son 48 horas semanales, sino que son medidas en 16 o 17 semanas. Entonces, aquí también podría ser una medida para partir, flexibilización, y una jornada que no sea rígida, sino que considere, ¿cierto?, una cantidad de meses y que permita y que eso vaya sin duda de la mano del ciclo productivo que tenga cada lugar de trabajo, cada empresa, porque sin duda que uno de los factores fundamentales en el diseño tiene que ser incorporar el factor de heterogeneidad que tenemos en la economía. Es cierto, yo quería, Marcos, plantear, es cierto que yo he enumerado un montón de factores que son elementos que a lo mejor restan, en el sentido de costos laborales, un montón de elementos que es realidad económica, pero también hay elementos a favor, que tiene que ver con una suerte de viento de cola, que es el cambio cultural que nos derivó en la pandemia. ¿Cómo aprovechar un poco eso, ese cambio cultural que ya nos lleva, lo planteaba, y acá lo tengo anotado, nos planteaba Juan Bravo, que él, obviamente está en la última hoja, que el 21% ya está en regímenes de menos de 45 del empleo asalariado, el 21% ya está en regímenes de menos de 45 horas. ¿Cómo aprovechar ese cambio cultural de flexibilización que hubo para ir impulsando un poco esto en la medida de tomarlo con los recaudos adecuados? Primero quiero hacer un punto, David, que David mencionó el tema de la gran empresa que está a favor de las 40 horas. Yo estoy de acuerdo ahí que la gran empresa al final no tiene problema de afectar una política, de enfrentar una política pública como esta, porque tiene el 80% del mercado. Para las pymes es mucho más complicado, y quiero dejarlo súper claro. Nosotros tenemos menos del 10% del mercado. Y eso hace, obviamente, que nuestras capacidades sean completamente distintas. La gran empresa es mucho más intensiva en tecnología, es mucho más eficiente, es mucho más productiva que la pyme. Entonces, también para nosotros como emprendedores y pymes, es difícil enfrentar una política pública, y yo estoy de acuerdo contigo y te concedo el punto que siempre, nunca va a ser un buen momento para enfrentar estas políticas públicas, pero yo creo que hay que empezar a conversar. Ahora, siguiendo con el tema de la pregunta, yo creo que es clave, entendiendo que tenemos que empezar a conversar sobre esto, y esto es una política pública que va en beneficio de cientos de miles de familias. Al final tenemos que apuntar, y la creación de empresas tiene que siempre apuntar al bienestar de la familia, que yo siento que es algo que en Chile se ha ido perdiendo de foco. Lo principal aquí en Chile no son las empresas, son las familias, y tenemos que generar políticas públicas que vayan orientadas a mayores beneficios de la familia. Entonces, en esa lógica, y tomando, por ejemplo, el caso de Portugal pasó de 44 a 40 horas, pero en 7 años. Entonces acá el efecto de gradualidad creo que es muy importante. Sin duda que la flexibilidad en sectores va a ser vital, y algo que mencionó Rafael, que seguro que van a haber sectores que se van a ver afectados. Entonces yo creo que esta política pública tiene que tener pensados mecanismos de estudio que permitan cada un año o cada 18 meses ir evaluando la implementación de la política pública, en qué sectores sí está funcionando y en qué sectores no está funcionando y está generando de cierta manera problemas o efectos negativos, de manera de que la política pública pueda ser analizada y puede ser yendo mejorada, complementada, como por ejemplo con subsidios para sectores que pueden estar siendo afectados por esta política pública, sobre todo las pymes, que van a enfrentar con la agenda social del gobierno un mayor costo que va entre el 30 y el 41%, considerando las tres políticas públicas que tiene que ver el salario mínimo, el aumento del salario mínimo, la rebaja de las 40 horas y el aumento del 6% de las cotizaciones provisionales. Y esa nueva forma de hacer política pública mirada desde la CUT, ya no es escrito en piedra, sino que es una sala de control donde voy, lo decía Rafael, analizando el año siguiente, en 2 años, voy como ajustando, viendo la realidad, viendo la evidencia, y voy ajustando a favor o en contra de eso. Una entidad como la CUT ¿estaría a favor de una cosa así, donde efectivamente se va viendo por sector, se va viendo por ámbito de productividad, se va viendo por área o funcionamiento de la economía, con ciertos parámetros probablemente establecidos? ¿Cómo se va viendo eso? Es una forma de entender la política pública bien distinta. Sí, mira, yo al principio decía que lo importante es que estén todos los sectores. Es importante que estén todos los sectores representados también, porque efectivamente no todos los sectores en Chile son homogéneos. Ya tengamos en cuenta que
la gran minería dice que ellos no pueden ajustar sus procesos a 40 horas, no, es imposible para ellos, pero ellos tienen pactos que negocian con las organizaciones sindicales, no directamente con los trabajadores, ahí diciendo, no directamente con el trabajador, con las organizaciones sindicales, que hoy día el Código del Trabajo lo permite generar estos pactos de adaptabilidad laboral, los cuales también permiten adaptar la jornada. Entonces, claro, efectivamente la construcción de políticas públicas nosotros hemos planteado, mira, nosotros en el acuerdo del salario mínimo planteamos distintos temas. Planteamos el tema de la ratificación del convenio 190, el tema de previsión social, que es una discusión que tenemos que dar, que llevamos mucho tiempo y pues, no hemos avanzado, y no es el... hace 8 años atrás no era el momento, hace 4 años tampoco era el momento, porque hubieron radicalizaciones efectivamente que no nos permitieron avanzar. Entonces, nosotros hoy día decimos, bueno, tenemos que avanzar, hay que ver cómo se avanza también en esos temas. Pero efectivamente nosotros hemos planteado ya hace bastante tiempo generar una política salarial en Chile, de ver cómo vamos incrementando los salarios a través de una política más estable, de una política que nos permita también tener una visión hacia adelante. Nosotros hemos planteado que existe la necesidad en Chile de superar, de que los salarios mínimos superen la línea de la pobreza, pero ¿cómo realizamos ese camino? Me quiero referir a 3 cosas que plantearon acá. Su subsecretario hablaba del Consejo Superior Laboral. El fortalecimiento del Consejo Superior Laboral hoy día para nosotros es súper importante. Antiguamente no participaban ni los ministros ni los empresarios. Entonces, o sea, participaban representantes o técnicos, pero hoy día participa la ministra del Trabajo y participa el presidente de las grandes empresas. Entonces, hay una conversación que se está dando también en estos espacios. Hoy día tenemos esta posibilidad de poder conversar. Chile está al debe en algo que ha salido harto acá, que es la capacitación, porque efectivamente la gente que gana menos o que tiene dentro del salario mínimo tiene menor calificación, pero la capacitación también en Chile ha estado al debe fuertemente, porque mira, yo vengo de un sector que es el comercio, entonces efectivamente aquí se habla muchas veces de transiciones. Y dicen, no, es que hay que capacitar a la gente, capacitemos. Ya, pero no, las empresas no capacitan o tampoco se dan las herramientas para poder capacitar. Oye, y David, solo una cosa, sí. y sabemos hace una década, después del informe Larrañaga, que es un profesor que hoy día está en la Católica, estaba en la Chile, el diagnóstico, y es compartido por todos, y no hemos avanzado en la dirección de mejorar el CENSE. Es que ahí es donde está, yo soy presidente del COSOP del CENSE. Entonces, efectivamente, la capacitación está al debe. Yo un día le decía al subsecretario, me decía, no, que tenemos que capacitar a todo el mundo. Ya, pero no están las herramientas para capacitar, porque si te quieres capacitar como trabajador no puedes porque tienes que estar desempleado. Entonces, como no te puedes capacitar, tienes que estar sin un trabajo para poder capacitarte, entonces, chuta, ya. Pero también hay un tema bastante fuerte que aquí también se ha nombrado, que es el tema de la informalidad. Porque para poder tener un desarrollo mayor tenemos que tener formalidad. Entonces hoy día las tasas de informalidad, el empleo formal ha crecido mucho actualmente. Está estancado versus, dice, no sé, el trabajo ha subido, pero el empleo formal está estancado. Sí. Entonces efectivamente, yo voy a hacer una caricatura y que se entienda que es una caricatura. O sea, si a mí en la encuesta me preguntan si yo, no sé, tuve un trabajo remunerado y vendí un chicle en la semana, estoy trabajando porque vendí un chicle. Entonces, efectivamente, cuando sinceremos también esas encuestas, efectivamente vamos a poder ver que efectivamente tenemos un debe en el trabajo formal, en la generación de empleo formal. Y es una preocupación que nosotros también tenemos fuertemente. Y eso, Marcos, ha ido efectivamente evidenciando en las encuestas, en lo que uno lo va viendo. Nos queda clarísimo que este es un tema de larga discusión, de cocción lenta en lo que... ¿Puedo interrumpir algo? Mira, pero para ir cerrando, pues estamos ya casi 15 minutos atrasados. Mira, dentro de todo lo que hemos hablado, hemos coincidido en muchas cosas. Entonces, no en todo coincidimos, pero en muchas cosas hemos coincidido. Y una de las cosas que nosotros queremos plantear desde la central es decir, conversemos. Hoy día nosotros hemos estado hablando fuertemente del diálogo, el diálogo social, el diálogo que nos permita escucharnos y poder avanzar y sacarnos estos extremos y poder llegar a un nivel para poder... diálogo, adaptabilidad, tema de ir haciendo las cosas de manera sostenida, con encuentro, por supuesto, con puentes de conversación entre los distintos sectores, es lo que ha salido de la conversación de hoy día. Quiero agradecer
a Ingrid Jones, economista de Libertad y Desarrollo, Rafael Berguán, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Marcos Rivas, presidente de la SECH, y David Acuña, presidente de la CUT, por haber estado. También agradezco a Juan Bravo, de la Universidad de Coportales, y a Giorgio Bocardo, el subsecretario que nos dio al comienzo. Quiero hacer hincapié en que nos llegaron decenas de preguntas, varias de las cuales yo incorporé ahora en las preguntas de ustedes, pero nos quedaron muchas afuera. Así que agradezco mucho a la gente que nos estuvo siguiendo y nos envió las preguntas previas y durante la conversación también en este tema, y lamentablemente por tiempo no pudimos hacerla. Elige hacer crecer tus ahorros con la AFP número 1 en rentabilidad del inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Y con esto damos por terminado este conversatorio de proyecto o encuentro de proyecto 40 horas que necesitamos para hacer que sea una realidad, con muy buena discusión, muy buenos argumentos, organizado por Habitat y Pauta. Nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes y muchas gracias por la audiencia. Nos encontramos. Chao. Esto fue una nueva edición de Seminarios Hablemos en Pauta. En nombre de AFP Habitat y Pauta, agradecemos su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.